Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Muchas gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, alimentarnos de usted. Gracias por la vida que nos regala, por la salud, por la mañana que nos regala, maravillosa. Señor, donde suplicamos que la presencia suya nos bañe, nos tome nuestra mente, nuestro ser entero, nos capacite para poder vivir un día para usted, un día dedicado a usted, donde podamos entender que nosotros necesitamos arrepentirnos, doblegarnos cada mañana. Cada persona que escuche este seminario, le pido que tome sus mentes y sus corazones en diferentes redes sociales. Señor, tómalo, ampáralo, capacítalo, no lo deje huérfano. Dele su espíritu, que aprendamos a orar para poder obtener la presencia suya en nosotros. Baña nuestros corazones, aparta al enemigo de nuestra distracción, el cansancio físico, para poder concentrarnos solo en usted al escudriñar su palabra. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hoy vamos a empezar un seminario muy maravilloso. Vamos a entender el día de hoy, a partir de hoy, cómo Jesús nos resucita, cómo el Espíritu Santo nos resucita, cómo, cómo es que nos resucita hoy en el Espíritu y cómo nos resucita también, nos resucitará en el futuro, en la aparición de la segunda venida de Jesús. Lo uno te lleva a lo otro. Si aspiras a la resurrección de Jesús en su segunda venida, primero tienes que aspirar a esta resurrección que hoy día vamos a hablar. ¿Cómo lo hace el Señor? Y para eso me he tomado el atrevimiento de tomar un versículo demasiado importante, este versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando el apóstol va a decir, Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Qué importante que es esto, hermano. Si ustedes y yo hemos resucitado en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Mm? Donde estás Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas cosas tengo que buscar. A la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí un principio demasiado importante de entender. O pones la mira en las cosas de arriba o pones la mira en las cosas de la tierra. ¿Dónde está tu cerebro? Porque cuando habla de mira, habla de atención visual espiritual, de la atención visual espiritual. ¿Dónde pones tus ojos? Alimenta tu ser, tu mente, tu cerebro. Entonces, si pones la mira en la de Dios, en las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pues quiere decir que te estás alimentando de Él constantemente. ¿Cuándo miro a Cristo? Porque no lo veo físicamente ya. Solo los apóstoles lo miraron físicamente. Cuando estoy orando y cuando estoy escudriñando la Biblia, es cuando pongo la mira en las cosas de arriba, en Cristo. Entonces, mientras tú más estés orando, mientras tú más estés escudriñando la Biblia, tu mente se va a concentrar en Cristo Jesús. Pero un muerto no puede mirar. Un muerto no puede buscar. Un muerto no puede ver. Un muerto no puede. Entonces, el primer principio de esto es resucitar. Cuando tú resucites espiritualmente y yo, entonces vamos a poder poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Porque un muerto no puede obedecer. Ya dijimos en una oportunidad en un seminario, un muerto no puede hacer lo que quiere hacer porque está muerto. Entonces el primer principio es que Jesús te resucite. Y esta palabra resucitar, egeiro,
egeiro, que es levantarse de la inactividad, levantarse de la muerte, levantarse de la inoperancia, de la inactividad. Es un principio de Jesús, un milagro, y lo hemos hablado el otro día cuando Jesús resucita a Lázaro, que es un milagro, el milagro de Dios donde te pone vivo para buscar las cosas de arriba. Entonces, cuando Él te resucite y me resucite en el día, voy a poder poner las cosas de arriba, las miras en las cosas de arriba. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando Jesús te resucita, comienzas a buscar. Seteo es la palabra que significaría adorarlo, buscar la voluntad del adorado, no buscar mis caprichos. O sea, voy a orar para hacer la voluntad de aquel a quien adoro. Me someto a su voluntad, me preocupo por adorar, me encanta adorar, me encanta cumplir la voluntad de Dios, no mi voluntad. Esa es la palabra buscar, seteo, que tú vas, Jesús te resucita para adorarlo a Él. ¿Cómo se adora? En la oración y en el escudriñamiento de la Biblia. Entonces, Dios te resucita para buscarlo y lo comienzas a buscar. ¿Por qué? Porque Él te resucitó. Comienzas a adorarlo porque Él te resucitó. A Él sea la gloria. Entonces vas a buscar a Cristo constantemente que está sentado a la diestra de Dios. Y ya dijimos el otro día, la palabra diestra, la palabra derecha, diestra, ejemplifica la palabra dexios, con X, dexios, derecha, que está en dativo, quiere decir a o para. ¿Mm? En realidad, tú estás buscando la diestra, la derecha, donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, que es sinónimo, cuando habla de diestra, es sinónimo de dar y recibir, que Cristo está dispuesto a dar y recibir. Entonces, ¿qué te da Jesús? Simple, te da una resurrección de Él en ti. ¿Y qué resultado de eso? Tú le das adoración. O sea, presta atención, por favor. Cuando dice diestra, está diciendo, hijo, yo me doy a ti. Total, total. Yo me doy a ti totalmente. Y tú me das adoración. Tú haces la voluntad mía. Tú estás pendiente de mi voluntad. Esa es la diestra, el que se da a sí mismo y el que recibe. Por eso se está sentado a la diestra de Dios. Y ese es el trabajo diario de la comunión, donde tú oras para que Jesús resucite en ti y Él viene y gustosamente se da a sí mismo en la oración, buscándolo a Él para que Él resucite en ti. Es la verdadera oración, por si acaso, ¿eh? Y automáticamente tú te levantas de orar en la madrugada para ir y adorarlo todo el día, haciendo su voluntad todo el día, cumpliendo la agenda de Dios todo el día. ¿Ok? Entonces, al resucitarte, tú tienes la capacidad de buscarlo, adorarlo. Tienes la capacidad de darte a Jesús todo, completo, total, pleno, completo, pleno. Y tienes la capacidad de poner la vista, porque ya estás vivo, no estás muerto, de poner la mira ahí donde está Cristo, 24 horas. Por eso es importante empezar por la resurrección de Cristo en mí, en mí. Si no, no pasa nada. No pasa nada. No vas a tener la capacidad de buscarlo. No vas a tener la capacidad de darte a Dios, de adorarlo. No vas a tener la capacidad de poner tu mira en las cosas de Dios.
porque sigues muerto. Dile a Dios, resucita en mí. Dile a Jesús, resucita en mí. Te va a llevar tiempo, varias horas de oración, pero al resucitar en ti te va a dar la capacidad de hacer todo esto. Veamos el siguiente versículo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo oro para que Jesús resucite en mí? Muy sencillo, muero. Ahí está, porque habéis muerto. ¿Cómo es eso? Muy simple, habéis muerto tú y Cristo resucita en ti. Lo hemos repetido esto solamente que hoy lo estamos recalcando porque vale la pena entender cómo sucede. Y vuestra vida está escondida. ¡Wow! Esa había sido la manera de morir y que Cristo aparezca el resucitado. ¿Mm? Entonces yo muero. ¿Cómo? Cuando mi vida, es decir, mi vida que no es vida, porque estoy muerto espiritualmente hablando, mi vida que no es vida, que no vale la pena, mis proyectos que no son proyectos, porque se van a esfumar como la nube, como la neblina. ¿Ah? Mis pensamientos que no son pensamientos divinos, todo va a desaparecer. ¿Cómo? Cuando mi vida se esconda en Cristo Jesús. La palabra esconder, criptos o criptos, que sí podría significar desaparecer en acusativo, perdón, en perfecto. Desaparecer en perfecto. ¿Qué quiere decir? Soy un desaparecido total. Eso significaría, mi vida desaparece totalmente. Es decir, Roberto aparece como difunto y Jesús resucita en Roberto. ¿Está captando? Ese es el primer objetivo de la oración. Ese es el primer objetivo de tu comunión con Dios. Para eso tienes que orar. Ahí tienes que perseguir. Porque si no, si te vas a dedicar solamente a buscar cosas de Dios, como siempre hablamos, Dios te la va a dar. No hay ningún problema. Pero sigues muerto. En vida, Jesús no resucita en ti. Tu primer objetivo de tu oración, hermano amado, hermano querido, escúchame bien, por favor, te lo digo con mi corazón en la mano, es que Jesús resucite en ti. Así, para que tengas el valor Jesús en ti, buscarlo, ponerlo a Él 24 horas, adorarlo y estar dispuesto a morir a tus planes, a ti mismo. ¿Cómo? Cuando te escondas en Cristo. Esconderse, desaparecido total. No hay. ¿Dónde está? Ah, no hay. Cristo aparece en mí. Vamos al siguiente versículo. ¿Cuál es el propósito de tu comunión? El propósito de tu comunión. Seguimos diciendo, revestidos del nuevo hombre, quiere decir, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya captaste, hermano? ¿Ya lo entendiste? Tienes que revestirte del nuevo. ¿Quién es? Jesús. Es decir, que hay una resurrección interna de Jesús y además hay una vestimenta externa que llamaríamos fruto externo escúchame bien, porque lo vamos a recalcar, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma, tus actitudes, tus hábitos, porque este ve a Jesús por dentro y por fuera. ¿Cómo es eso? Así fue la imagen de quien creó en el pasado a Adán y Eva. Él te quiere crear a ti, a la imagen del Creador.
del original. A ver, vamos a analizar esta palabra porque es demasiado importante. Ok, vamos a ver la palabra crear. La palabra crear, la raíz catizo, catisis, que dijimos, es como una empresa que solo crea cosas originales y el original es la imagen de Dios que creó en Adán y Eva. Y en la oración, hermano mío, tienes que perseguir esta creación. Esta creación tienes que perseguir en tu comunión con Dios. Persigue esta creación, que Él te crea la imagen de Él ahí en tu oración. ¿Logras captar? Aquí tienes que apuntar que te crea el original. ¿Y cuál es el original? El mismo. Dios mismo en ti. La palabra catizo, empresa que solo crea cosas desde el principio, originales, la imagen de Dios. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Bueno, escondiéndose plenamente. Y yo muero y aparece Él, aparece Él. ¿Cómo sucede esto? La renovación, Señor, diariamente. Renovar quiere decir renovar la higiene. Así como renuevas tu higiene física, renuevas la higiene mental, espiritual en Él. A diario es esto, hasta el conocimiento pleno. ¿Me estás logrando captar este versículo? Hasta que Jesús se manifieste. A ver, conocimiento pleno, epiginosco, la raíz epiginosco, que podría significar marca, bien conocido, marca celestial, reconocer que es original, informe total, familia. O sea, tú tienes que orar hasta ser familia de Dios, hasta que la marca celestial se vea por dentro y por fuera. Ahí tienes que apuntar en tu comunión. Me sigue dando pena cuando veo gente que llora por sus necesidades materiales, cuando no llora por esto. Me sigue dando pena y muchas veces doy pena yo mismo por esto. Y la palabra es importante, conocimiento pleno, epiginosco, conocer, reconocer la marca y está en acusativo, quiere decir una marca total. Reconozco que la marca de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque Él por dentro resucitó a Jesús en mí y por fuera se va a ver a Jesús revestido del nuevo. ¿Quién es el nuevo? Jesús. Entonces, esa es la imagen. El sueño de Dios es que la imagen de Él se vea en ti. Por eso nos creó Catisis, porque Él forma parte de la empresa celestial que solo crea cosas del origen, originales, y el original es el mismo, Dios mismo. Y tú y yo desaparecemos. Total, completo en acusativo, en perfecto. ¿Y cómo sucede esto? Nos vamos renovando a diario hasta alcanzar la plenitud, hasta ser familia plena de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos al siguiente versículo. Ese es el propósito de tu comunión, no olvides, tu comunión diaria. Para eso estás aquí, para eso oras, para eso es el propósito de la oración. El propósito de tu comunión es esa, perseguir ser a la imagen de Jesús en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en todo. No importa tu situación económica, física, no importa la persecución a ser como la imagen de Dios, el propósito de tu comunión, de tu comunión.
El siguiente versículo, versículo 12. Vestíos otra vez. Estamos hablando de algo externo. Pues como escogidos de Dios. Ahí usa la palabra escogido, eclectos, que significa favoritos. Y aquí se arma la discusión porque todos queremos ser favoritos, pues, ¿no ve? Y pensamos que el favorito es a quien se le cumple sus caprichos, porque tú como papá, cuando tienes un hijo favorito, pues le cumple todos sus caprichos, y eso es falso, eso no existe aquí. La palabra favorito, escogido, esclectos, es Jesús el favorito. Es el único favorito en el cielo. Tú no eres favorito, porque soy una porquería espiritual yo. Entiéndelo. Soy maligno, podrido, inmundo. Llagas hay en mi ser. No soy favorito. Ah, pero si en mi comunión diaria de oración yo voy para desaparecer, esconderme, y Jesús resucitar en mí, entonces se ve al favorito en mí. Me he visto del favorito. ¿Dónde es eso? En mi comunión. Oración. Y ahorita vamos a ver también que es en el estudio de la Biblia. ¿Estás entendiendo? Tú tienes que desaparecer. Tú no eres favorito en el cielo, hermano querido. No eres. El único favorito es Jesús. Y Él quiere resucitar en ti. Y entonces el cielo no te ve a ti, porque tú desapareciste y yo desaparecí. Y solo ven a Jesús, el único favorito. Y ese favorito Jesús, su función es cumplir la voluntad del Padre. ¿Saben qué? Porque si yo fuera el favorito, quisiera cumplir mis caprichos, usaría el poder del Espíritu Santo para mis propias porquerías y conveniencias humanas. Pero gracias a Dios que Jesús es el favorito, porque Él haría en mí lo que yo no podría hacer por mí mismo. Ese es el propósito de tu comunión de hoy. Por eso estás aquí. Por eso tienes que orar. Por eso tienes que llorar, suplicar, implorar. Vuélveme a tu imagen, Señor. Quiero el favorito en mí. Desaparéceme a mí. Por eso tienes que llorar, suplicar, implorar. Llanto, lágrima. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos lo mismo como cualquier persona. Y cuando Jesús el favorito nace en mí, resucita en mí, eclectos, entonces soy santo. ¿Qué quiere decir? Apartado para Él. Soy amado. ¿Por qué? No, porque Dios, pues eso es una porquería. ¿Cómo Dios me va a amar así? Con una porquería. No, es que el amado está en mí. Soy entonces de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir amor de las entrañas? Amor de lo profundo. El amor de la madre que siente por el hijo que tiene en su vientre, aunque no lo ha visto. El amor inmerecido. Entonces soy benigno. ¿Por qué? Porque el escogido, el favorito, está en mí. ¿Cómo se logró eso? Lo supliqué, le pedí, le supliqué, le imploré que nazca en mí, que resucite en mí. Entonces soy humilde. ¿Por qué? Porque el favorito está en mí. Entonces soy manso y desaparece mi carácter violento, agresivo, impaciente, irritable, impuro, inmundo. Pues soy manso y entonces soy paciente, porque el favorito está en mí, Jesús. Esa tiene que ser tu oración, hermano. Por eso Jesús te ha enseñado a orar. Preste atención. Seguimos. ¿Cómo más se ve al favorito en mí? Cuando el favorito vive en mí, cuando el favorito reside en mí, Jesús. Entonces comienzo a soportar a los otros y perdonar a los otros. Me encanta esa palabra perdonar, porque la palabra perdonar está en medio
es un verbo que está en medio pasivo. Quiere decir que yo no puedo perdonar, pero el escogido que está en mí, él perdona en mí, ¿entiende? Perdona mis errores pasados, porque a veces no sabemos ni perdonarnos a nosotros mismos. Sabes que no sabemos, nos andamos machacando por nuestros errores pasados. Pero Él te enseña a perdonarte a ti mismo y te enseña a perdonar a los demás. Me encanta la palabra perdonar porque perdonar quiere decir inmerecido, perdón inmerecido. Eso significa perdón inmerecido. Y está en deponente medio. Quiere decir que yo no perdonaría por mi propia voluntad, pero como yo estoy muerto, desaparecido, Jesús hace lo que le pega la gana en mí. Y lo que le pega la gana a Jesús en mí es perdonarme y perdonar a la gente que me hizo daño. Y perdonarme si yo hice daño a alguien. Hermano, ¿sabes qué? Hay cosas, y te lo digo con mi corazón en la mano, hay cosas que hemos hecho en el pasado y que nos han traído secuelas para siempre. Y cada vez que miramos nuestros errores y vemos las consecuencias, nos duele, ¿verdad? Y vemos y decimos, no puedo hacer nada por remediarlo. Ya lo hice y ahí está sembrado. Hemos dañado gente, hemos dañado familia, hemos dañado personas, hemos dañado pensamientos, sentimientos de personas y quisiéramos no haberlo hecho, ¿verdad? Pero ya está. ¿Qué más da? Ya está. Entonces viene el amado Jesús, no sé cómo decir, el Jesús tan precioso, ¿no? Tan amado. Y dice, hijo, déjame resucitar en ti, ora por eso. Y cuando viene, me toma y me dice, hijo, ya está, lo hiciste. Queda limpio de tu pecado, hijo. Perdónate a ti mismo. Perdónate por el pasado. Y perdona a la gente que te dañó. No te vuelvas víctima, ¿no? Perdona y perdónate. Por eso es importante ver que el favorito que resucitará en ti a diario va a ser esto. Tu propósito de orar es esto, hermano amado, por favor te lo suplico con mi corazón en la mano. Las quejas, otro problema, las quejas. Te andas quejando de todo. Te andas quejando de lo bueno, de lo malo, de que si llueve, que no llueve, que si hace frío o hace calor, de todo te quejas. Pues el favorito va, esas quejas va a hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a perdonar en vez de quejarte, tal como Cristo te perdonó tus pecados en la cruz del Calvario y mis pecados, te va a enseñar a perdonar al otro. Vamos al siguiente versículo. ¿Qué más sucede en mi círculo de oración? Aquí está lo más maravilloso, aquello que le gustan los corazoncitos. Y sobre todo, todas las cosas, o sea, estamos hablando del perdón, de la mansedumbre, vamos a hablar de las quejas, vamos a hablar de todo eso, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, el vínculo perfecto del amor. ¿Estás captando? El vínculo perfecto del amor. Y esto es demasiado importante. ¿Sabes por qué? Vamos a ver por qué. Porque cuando va a hablar del vínculo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto,
va a usar las siguientes palabras. La palabra vestíos en medio imperativo es de vida o muerte. En primer lugar, te voy a decir la cosa. Si tú no te vistes del amor, estás muerto. Si no te vistes del amor, estás muerto. Y el amor es Dios. Dios es amor. Estás muerto para siempre, eternamente. Tu propósito de oración tiene que ser este. Y ese es el vínculo perfecto. Cuando hablamos la palabra vínculo, estamos hablando casado. Es la palabra vínculo. Casamiento. La palabra perfecto es la palabra teleios, que quiere decir completo. La única forma en que estás completo, te levantas de tu oración privada completo, es cuando Jesús resucitó en ti, el favorito está en ti, el amor que es Dios está en ti, entonces encontraste la perfección en tu comunión. No te olvides, encontraste la perfección. Y cuando vamos a hablar del amor, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas, cuando dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Y si tienes amor, vas a tener gozo. Y si tienes gozo, vas a tener paz. Y si tienes paz, vas a tener paciencia. Y si tienes amor, vas a tener benignidad. Y si tienes amor, vas a tener bondad. Y si tienes amor, vas a ser manso. Y si tienes amor, vas a comprender, etcétera, etcétera. Gálatas 5:22 al 23. Por lo tanto, vístete del vínculo perfecto, y quiere decir completo, total, total. Persigue esto en tu comunión. Y ahora vamos a ir a esto que es la siguiente parte, porque después de haber orado para que el favorito resucite en ti, para que te esconda, te haga desaparecer totalmente, para que el vínculo perfecto del amor refleje en ti, para que te vuelva, te cree catisis a la imagen original de Dios, entonces te va a decir Pablo en Colosenses 3:16 los siguientes versículos, de la siguiente manera, de la siguiente forma. Te va, te va a ejemplificar esta situación. Cuando él va a hablar de esto, presta atención, por favor. La palabra de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo more, no poquito, en abundancia en vosotros. ¿Está entendiendo? No es poquito. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a tratar de... La palabra es logos, Cristo, su palabra, la Biblia. Y el logo es Jesús, ¿ok? La espada de dos filos, Jesús, que tiene que penetrar en ti, pero en abundancia, o sea, rellenar toda tu mente de la palabra, de logos de Cristo a través de la Biblia. Entonces va a morar en ti, porque no solo es oración, suplicando ser desaparecido y suplicando que resucite el favorito en ti, no solamente, tiene que ver la palabra en abundancia. Por lo tanto, tus versiculitos que estás leyendo así a gotitas, está bien, no hay problema si tú quieres seguir así, pero aquí te está hablando que es en abundancia. ¿Captaste? Horas y horas de escudriñamiento de la Biblia, horas y horas, el logos, en abundancia. Entonces vas a ser enseñado, recién enseñado y exhortado. La palabra enseñado y exhortado, es impresionante esta palabra porque exhortar significa poner
poner en la mente de la gente a Cristo. Exhortar. Poner en la mente de la gente a Cristo. Es importante. Y la palabra sabiduría sofos significa hablar claro. Vamos a hablar claro. Lo que necesitas es a Cristo en ti. Vamos a hablar claros. Y yo quiero colocar en tu mente a Cristo, dice Dios. Y yo quiero enseñarte cómo es eso. Pero yo necesito a Cristo en abundancia, entonces necesito la palabra de Dios en abundancia. Entonces vamos a hablar claros. Entonces vamos a exhortarnos. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar. Entonces el lobo va a abundar a mí en abundancia. Y entonces de mi corazón van a brotar cantos. Mi corazón cantará, mi corazón cardía, mi mente, mi sentimiento, mis emociones cantarán a Dios de alegría. Se ven exteriorizadas. La resurrección de Jesús en mí se exterioriza cuando abunda la palabra de Dios en mí y cuando abunda la oración en mí. Padre nuestro que está en el cielo, misericordia, enséñanos a orar en abundancia y escudriñar su palabra en abundancia. Derrame su presencia en nosotros, su Espíritu Santo. Llévenos al vínculo perfecto del amor puro en Cristo Jesús. Vístanos de usted por dentro y por fuera, lleno de mansedumbre, humildad, perdón, gracia. Señor, muy amable, muchas gracias por escuchar esto. Trabaja en mi corazón y en el corazón de cada hermano que en este momento se ha dado cita a esta plataforma de seminario y que tu espíritu trabaje en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.